Con la Academia Cruz Conde y la sección de educación, porque vamos a hablar de selectividad, de esas pruebas, acceso a la universidad, y hoy la materia que toca es las famosas matemáticas. Esto es como todo, o te encantan o las odias. Pero para hablarnos un poquito de esta asignatura tenemos con nosotros a Enrique Guzmán, que es profesor de matemáticas en la Academia Cruz Conde. Buenísimas tardes. Buenas tardes, Mercedes, encantado de estar con vosotros y compartir unos minutitos aquí con vosotros. Bueno, antiguamente yo te he dicho, al principio, cuando estábamos fuera de micro, digo, las matemáticas siguen siendo las mismas, ¿no? Por letras o por ciencias. En los que somos un poquito más antiguos era así, o sociales o de ciencias. ¿Continúa siendo así? Continúa siendo así. Las matemáticas ahora mismo actualmente se llaman matemáticas 2, si viene de la rama de ciencias, o matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, si viene de la rama de ciencias sociales. Pero antiguamente, y siguen siendo, todo el mundo lo conoce, como matemáticas de ciencias y matemáticas de letras. Y luego la dificultad, porque es que claro, como tú vienes, ese estigma, ¿no?, de las matemáticas de sociales eran como más fáciles, más asequibles. Eso antiguamente era así, pero ya la cosa ha cambiado. La cosa ha cambiado, sí, porque actualmente el nivel de ciencias sigue siendo más o menos el mismo, hay años más difíciles que otros, pero actualmente sí es verdad que el nivel de sociales ha subido bastante y, hombre, sigue habiendo una diferencia, pero ya no, eso de, a mí cuando me dicen, por ejemplo, alumnos, ay, la matemática sencilla, digo, no, perdona, digo, ya sencilla hay poquito. Ya sencillo no hay nada. Ya no hay nada, y las matemáticas menos, pero sigue habiendo una diferencia, pero ya cada vez menos. Claro. Vamos a hablar de, sobre todo, qué modalidad para aquellos universitarios que nos estén viendo o que estén en cuarto de la ESO o primero de bachillerato y que están decidiendo, acercando esa hora de la selectividad, de la llamada selectividad y la elección de carrera, ¿qué modalidad pertenece a cada una y a qué carreras pueden entrar? Bueno, pues evidentemente cuando llegan a segundo de bachillerato tienen que tomar la decisión de si optan por las matemáticas 2 o las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 2. Normalmente los alumnos que vienen de la modalidad de ciencias, que también se conoce como la rama tecnológica o la rama de ciencias de la salud, optan por las matemáticas 2. Y los que van a hacer una titulación de, por ejemplo, de ciencias sociales, pues se optan por las matemáticas sociales. Y luego titulaciones relacionadas con ellas, bueno, pues normalmente las matemáticas 2 están orientadas a titulaciones, por ejemplo, de ciencias, como pueden ser la propia titulación de matemáticas, física, química, también ingenierías, telecomunicaciones, informática, ingeniería civil, mecánica. Y luego también, con respecto a la rama de salud, pues también, por ejemplo, hay muchas personas que quieren ser futuros médicos, enfermeros, veterinarios, psicólogos, que también optan por esas matemáticas 2. Las difíciles, digámoslo así. Claro. Y luego están las otras, las matemáticas aplicadas, en las que ahí sobre todo son la gente que va a titular, por ejemplo, para titulaciones como por ejemplo relacionadas con eso, con ciencias sociales, como pueden ser por ejemplo magisterio, educación, por ejemplo derecho, administración de empresas. Suelen ser las carreras que suelen optar a esos alumnos que estudian esa matemática. Claro, ¿y el perfil del alumnado cuál es? ¿Cuáles cogen cada una o cómo? Porque claro, si hay alguien, no sé, economía, claro, dice, uy, que economía realmente tiene muchos números, o así lo entendemos, ¿no? Exacto, claro. Por ejemplo, economía es una titulación o una asignatura que suele estar relacionada con las matemáticas aplicadas. Es decir, normalmente el alumno, aunque ya no es así tanto, pero normalmente siempre el alumno, por ejemplo, que tiene unas matemáticas 2, suele estar acompañadas, por ejemplo, pues de una física, de una química, de una biología. Y luego el alumnado que tiene las matemáticas aplicadas, pues suele estar asociado con, por ejemplo, economía, ¿no? Y luego, bueno, pues allí en la academia, por ejemplo, en cuanto al perfil de alumnado que tenemos, principalmente hay dos grandes grupos. Tenemos, por supuestísimo, el gran grupo de alumnos de segundo de bachillerato, que están allí en la academia para reforzar esa asignatura y que les ayudemos a conseguir la máxima nota, que es lo que todos queremos, tanto ellos como nosotros, como los padres también, obviamente. Claro que sí. Y luego también tenemos un perfil de alumnos que han hecho un ciclo de grado superior, un ciclo formativo de grado superior, y bueno, pues ya se quieren examinar, o se examinaron en su momento de selectividad, hicieron un ciclo de grado superior porque no sacaron la nota que necesitaban para entrar en la carrera que querían, y hacen un ciclo que son 2 años y luego pues se vuelvan a presentar a selectividad.
y ese también es un gran grupo que tenemos. Y es verdad que este año, por ejemplo, en concreto, en el caso de matemáticas, también es verdad que, por ejemplo, nos estamos encontrando con que hay alumnos que ni siquiera han pasado por bachillerato. Eso, por lo menos en matemáticas, me estoy encontrando con esa sorpresa, ¿sí? En el sentido de que son alumnos que hacen su graduado en ESO, o sea, hacen su ESO, y no van a bachillerato, hacen un ciclo formativo de grado medio, luego pasan al superior y luego se presentan a selectividad. Claro, la dificultad de esos alumnos es mayor, evidentemente, porque... Eso quería preguntar, porque claro, al final hay un parón más o menos. Hay un parón, exactamente, de por lo menos pues un mínimo 4 años, porque el grado medio son 2 y el superior otros 2, entonces son 4 o 5 años, donde no han visto en bachillerato las matemáticas, y claro, a esos alumnos pues les cuesta un poquito más el llevar adelante la asignatura, pero bueno, nosotros siempre, por lo menos allí en la academia, y yo en particular allí en matemáticas, yo siempre parto de cero, o sea, hombre, no parto de la tabla de multiplicar, siempre digo al alumno, digo, mira, aquí, lo único que tenéis que tener claro es saber la tabla de multiplicar, a partir de ella me encojo yo los demás. Pero yo siempre normalmente solemos empezar desde cero, con lo cual, aunque no hayan pasado por bachillerato, les damos las herramientas que necesitan. Claro, al final todo está en buena voluntad y sobre todo un buen profesorado, bueno, ¿no? Motivación sobre todo, buenas explicaciones y tiempo. La matemática en concreto, eso, yo siempre digo lo mismo, la matemática es entenderla y dedicarle tiempo. Si la entiendes y le dedicas tiempo, ya va todo encaminado. Conocíamos no hace mucho en anteriores programas las nuevas versiones o fases en que estaba englobada las pruebas de acceso a la universidad. Matemáticas, ¿en qué fase se engloba? Pues matemáticas la verdad es que la tenemos en las dos fases, o sea, actualmente la selectividad ha cambiado mucho, de mi época cuando yo me examiné pues, no tienes nada que ver. Actualmente la... O te examinabas de esto o te examinabas de exacto, esa, antiguamente, ¿no? y el examen, la nota era sobre 10 y cada asignatura contaba lo mismo, hacía una media y a correr. Ahora no, ahora la nota final de selectividad que tiene un alumno pues está dividida en dos fases, la fase de admisión, perdona, la fase general que se llama y la fase de admisión. La fase general pueden sacar hasta un máximo de 10 puntos y luego está la fase de admisión donde pueden sacar otros 4 puntos más, que son los famosos 14 puntos que todo alumnado desea sacar en selectividad. Entonces, bueno, por las matemáticas, los alumnos que vienen de segundo de bachillerato se las encuentran obligatoriamente en la fase general, porque es una de las 4 asignaturas que los alumnos que han elegido alguna de las modalidades que hemos comentado anteriormente tienen que hacerla. Y luego, evidentemente, tienen que elegir alguna asignatura en la fase optativa. Pues muchos alumnos de segundo de bachillerato lo que hacen es, bueno, ya que me tengo que examinar de matemáticas y me va a contar en la fase general, pues la marco, digámoslo así, la selecciono para la fase de admisión y así pues me examino de una asignatura y me cuenta doble. Los alumnos que vienen de grado superior no es tan importante porque como no se examinan de la fase general, solo se examinan de la fase de admisión, pues ahí digamos que las matemáticas, si la eligen, les cuenta como una sola nota. Pero es bastante importante las matemáticas, sobre todo para alumnos de segundo bachillerato, porque es que les cuentan doble. Claro, esto es lo que yo te decía, esto te puede salir muy bien o te puede salir muy mal, porque depende de cómo sea el examen. Claro, si la matemática te sale muy bien el examen, pues tienes una doble ventaja, porque en la fase general te va a subir la nota y en la fase de admisión también. Si no, pues por eso los alumnos, evidentemente, aparte de matemáticas, en la fase de admisión suelen elegir otra asignatura, siempre pues porque como son dos las notas que les cuenta para esa fase, pues siempre suelen elegir a lo mejor 3 asignaturas por si una pinchan, vamos a llamarlo así, pues que tengan ahí un salvamento, digamos. Claro. En cuanto a bloques de contenido, en la materia de matemáticas, ¿en qué se encuentran? Pues sin entrar en muchos detalles, básicamente las matemáticas 2 actualmente, esto también ha cambiado, actualmente a día de hoy son 5 los bloques que componen la asignatura, 5 bloques de contenido, está el bloque de álgebra, el bloque de análisis, que es el que todo el mundo conoce como funciones, el bloque tan temido para los alumnos y a veces para los profesores como es el de geometría, vectores, rectas y planos, y luego el bloque de integrales y áreas también, y un bloque que desde el año pasado ya entró como optativo y este año sigue siendo así, aunque las previsiones son que para el año que viene ya sea obligatorio, que es el bloque de probabilidad y estadística, que es el bloque que también los alumnos de ciencias no les suele gustar mucho porque no están acostumbrados a en bachillerato. Está más enfocado a las eso es, entonces no les gusta mucho. Y luego en cuanto a la matemática aplicada, bueno, pues tiene contenido parecido, de hecho yo soy de los que digo de que si te estudias una asignatura, con el 50% más te estudias la otra, porque es verdad que y más cada año están intentando no unificarlas, siempre habrá 2, pero los temarios cada vez van a ser más compartidos. Entonces, por ejemplo, en las matemáticas aplicadas pues comparten el bloque de álgebra, comparten el bloque de análisis, luego tienen también el bloque de probabilidad estadística, o sea que son 4 bloques, ¿no? Álgebra, análisis, probabilidad y estadística, son los 4 bloques. No obstante, dentro del bloque, por ejemplo, de álgebra, en las matemáticas aplicadas,
ha entrado un tema nuevo que se llama sistema de ecuaciones lineales, que eso es nuevo del año pasado. Entonces, en fin, ha habido, en los 2 últimos años ha habido muchas más novedades en ciencias que en sociales, pero todos también han tenido ahí un poquito de novedad, como quien dice. Claro, has hablado de esas novedades que había en anteriores años. Vamos a enfocarnos en 2026. ¿Se presenta una nueva novedad? Sí, una novedad muy importante y es la siguiente. En aquellas titulaciones en las que en la fase de admisión la ponderación de las 2 matemáticas sea de 0,2, que es la máxima ponderación que pueden obtener una asignatura, pues este año han decidido que no va a contar las 2 notas. Es decir, que si el alumno se presenta a las 2 matemáticas, le va a contar la nota más alta que tenga. Entonces, si el alumno, por ejemplo, en matemáticas de ciencias saca un 8 y en matemáticas aplicadas saca un 9, pues el 8 de matemáticas de ciencias no le va a contar. Esa es la gran novedad. El año pasado no pasaba eso. ¿Por qué han hecho esto? Bueno, pues porque nuestra opinión es que están un poco intentando disuadir a que los alumnos de ciencias, vamos a llamarlo así, se vayan a las matemáticas aplicadas. ¿Por qué? Porque las ponderaciones han cambiado en los últimos años y, por ejemplo, para que te hagas una idea, un alumno de medicina o de enfermería hace 2-3 años las matemáticas de ciencias valían más, ¿vale? Valían más en selectividad que las matemáticas sociales, con lo cual estaba claro que se iban a ir las matemáticas de ciencias. Claro. Desde hace un año ya se ha equilibrado eso y más de un alumno de ciencias está optando por irse a las matemáticas aplicadas. Por eso ¿Y eso se puede hacer? Sí, por eso de que son más fáciles, entre comillas. Entonces, claro, está un poco intentando cortar ese trasvase y entonces, pues, claro, ya no se pueden examinar de las 2 matemáticas en aquellos casos que ponderen 0,2. Para que así el alumno diga, pues yo me examino de matemáticas ciencia o matemáticas aplicadas. ¿Y el examen cómo está estructurado? Bueno, pues el examen también ha cambiado mucho, la verdad. Antiguamente, antes del modelo COVID, es decir, antes del famoso COVID, ¿no? En el 2020, anteriormente, había optatividad, pero eran 2 modelos, en plan tú eliges uno. Se podía escoger 2. Ya está. Pero claro, del modelo COVID, por el tema de facilitar el acceso a la universidad, por todos los problemas que hubo derivados del COVID, pues ya el examen fue totalmente optativo, tanto unas matemáticas como otras. Y eso lo están intentando ya volver atrás, es decir, están intentando que ya no sea el examen tan de elección. Entonces el año pasado ya de los 4 ejercicios, porque en el fondo tienen que elegir tanto una matemática como otras, ¿vale? Tienen que elegir 4 ejercicios, pues el año pasado ya uno era obligatorio, pues este año son 2. Este año en las 2 matemáticas 2 ejercicios son obligatorios y los otros 2 les ponen una serie de ejercicios para que elijan 2. ¿Con eso qué es lo que están obligando? Pues, y claro, evidentemente los ejercicios obligatorios no sabemos de qué bloque de contenido van a ser. Con lo cual, esto están haciendo el qué? Pues que obligan al alumnado pues, de toda la vida, como te diga, si estudian todo. Efectivamente, como estábamos acostumbrados también antes. Es como mal acostumbrado los últimos años, entonces sí. También vamos a preguntar, porque materiales nos permiten la calculadora, ya no permiten calculadora. Sí, claro, los materiales que permiten son, evidentemente en matemáticas, si vas sin calculadora, mal vamos, ¿no? Hay algún alumno que en la academia luego, cuando se me ha dicho, Enrique, ¿sabes lo que me pasó? Digo, ¿qué? Digo, que se me ha olvidado la calculadora. Digo, menos más que algún amigo me la ha prestado, pero claro, con los nervios del examen, pues a veces se olvidan las cosas tan sencillas como una calculadora. En matemáticas que no puedes. Entonces, evidentemente, te dejan calculadora. También, por ejemplo, dejan reglas, porque es verdad que en las matemáticas a veces hay que dibujar gráficas y tienen que dibujar rectas, funciones, entonces la regla está permitida y es muy importante, sobre todo a la gente de sociales, que tienen un ejercicio que es programación lineal, donde se basa todo en representar rectas y tiene que ser muy exacto. Y luego también, por supuesto, pues el examen tiene que hacerlo en bolígrafo, azul o negro, un solo color. Eso es lo que está permitido. ¿Y qué consideraciones hay que tener en cuenta para afrontar un examen como este? Bueno, pues a ver, evidentemente para sacar la máxima nota, obviamente hay que estudiar, está claro, y luego, hombre, pues por ejemplo en el caso de matemáticas la gente está, o los alumnos están muy mal acostumbrados porque se piensan que es solamente resolver el ejercicio. Es decir, que si la x vale 4, pues tú pones x igual a 4 y ya está, y no. En selectividad, si tú quieres sacar máxima nota, son 2,5 puntos por cada ejercicio. Tú necesitas no solamente, obviamente, hacer bien el ejercicio, el cálculo numérico, sino que también tienes que redactar, explicar y justificar los diferentes pasos que has ido haciendo intermedios para llegar a esa solución. Y eso nos cuesta mucho, porque claro, las matemáticas cuando somos chiquititos, o sea, en la ESO, no nos suelen acostumbrar a redactar, evidentemente, ni tampoco en bachillerato. Y luego llega selectividad y te dicen esa noticia. Entonces, si el alumno quiere sacar máxima nota, tiene que acostumbrarse, que eso es lo que en la Academia Cruz Conde siempre estamos insistiendo, tiene que acostumbrarse a redactar. Luego también, por supuesto, un consejo que les doy yo es que
el profesor, cuando les corrige el examen, quieren ver un examen evidentemente limpio, entonces intentar que no haya tachones, que la letra sea legible, que a veces hay letras que cuesta entenderlas. La típica del médico, ¿no? Y luego también, pues, por ejemplo, que siempre termine el ejercicio con una frase final contestando lo que están preguntando, que no se queden de forma tan vulgar, decir, pues, x igual a 3, no, pues la función tiene un máximo en el valor, por ejemplo. Entonces, esos son los consejos que pasan. Pero desde luego, desde Academia Cruz-Conde, sobre todo contigo, Enrique, ellos aprenden y salen preparadísimos para afrontar cualquier tipo de prueba. Ellos me conocen que soy muy pesado en clase y siempre machacamos lo mismo para que consigan la máxima nota, que es lo que queremos. Pues, Enrique, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos y sobre todo por desgranarnos un poquito lo que son estas matemáticas, estas nuevas matemáticas o dos modelos de examen que ha ido cambiando a lo largo de los años, pero que desde luego sigue siendo fundamental en las pruebas de acceso a la universidad. Siguen igual, así que las matemáticas siguen siendo importantes, seguirán siendo muy importantes y nada. Y en Academia Cruz-Conde, pues allí estamos para ayudarles en todo lo que necesiten. Se pueden llegar por allí y nada, a su entera disposición. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti.